En Eidico cumplimos 20 años y lo festejamos viajando por todas las ciudades donde desarrollamos emprendimientos. La aventura se llama Ruta Eidico y muestra nuestro crecimiento en el tiempo y el espacio. Te invitamos a viajar y festejar con nosotros. En esta edición de Reporte Inmobiliario vamos a tratar de explicarnos la situación particular por la cual atraviesa hoy Argentina con respecto a los holdouts y qué implicancias puede tener justamente esto dentro de la economía real y el negocio inmobiliario. Y para eso convocamos a Gabriel Camaño Gómez. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Gabriel es economista de la consultora Ledesma. Y bueno, Gabriel, ¿qué nos puedes decir con respecto a esta nueva situación, esta nueva vicisitud que tiene que vivir la Argentina y que vive la economía? ¿En qué puede repercutir esto en la economía real, en la de todos los días? Sí, básicamente el conflicto lo que supone es Argentina estaba cumpliendo con todos los pasos necesarios como para poder volver a los mercados internacionales de capitales en el corto plazo, digamos, para fin de año. Para poder volver a financiar. Había logrado un acuerdo con el Club de París, que era una de las cosas que se le requería para obtener financiamiento voluntario a tasas lógicas. Y una de las cosas que le quedaba pendiente era o resolver el tema con los holdouts o por lo menos posponer su solución para un momento que era el año que viene, donde vencía ciertas cláusulas legales que le piden a la Argentina ofrecerle algo mejor a lo que ya le ofreció a quienes canjearon su deuda oportunamente en los canjes, poder hacerlo y resolverlo no traumáticamente. Para eso necesitaba o que la Corte Suprema tomara el caso, o sin tomarlo, que le pidiera opinión al procurador y con el retraso que iba a tardar esa opinión en llegar, ganar tiempo y llegar hasta el año que viene. Eso no pasó. O sea, se apostaba a una dilación de lo que el mercado parecía descontar era una dilación de plazos. Que la Corte Suprema no iba a tomar el caso, pero no lo iba a tomar, pero tampoco lo iba a rechazar, sino que iba a pedir opinión al procurador. Eso no pasó, la Corte Suprema directamente lo rechazó, quedó vigente el fallo de primera instancia, que ya había sido dejado firme por la Corte de Apelaciones, o sea, el fallo de segunda instancia, y después lo que pasó es, caído el fallo de primera instancia, se cayó la medida cautelar que había en la Cámara de Apelaciones, porque ya no, o sea, devino en abstracta la medida cautelar, porque el fallo de primera instancia quedó firme, no había discusión al respecto. Entonces, en consecuencia, ahora Argentina tiene un fallo muy adverso en primera instancia que lo obliga a pagar en efectivo a los fondos que hicieron la demanda, que son casi 1.500 millones de dólares, capital más intereses, apenas, o si no lo hace, le van a embargar todos los pagos que pasen por Nueva York. Y aparte también les da facultades como para detectar activos argentinos en el resto del mundo y embargarlos, hasta procurarse el cobro de las sumas. Y eso aparte lo que tiene es que, si bien estamos hablando de 1.300, 1.500 millones, depende cómo lo miremos, digamos, esa sentencia es replicable al resto de la deuda que se encuentra en misma situación, que se calcula que son 15.000 millones de dólares, que podrían acceder a las mismas condiciones relativamente rápido, digamos, porque ya viendo un fallo de primera instancia ya hay como jurisprudencia. Claro, o sea, no es solamente la pelea por estos 1.500 millones, sino todo lo que queda afuera. Y el problema que hay también es lo que decíamos antes: si Argentina accediera a pagarle a estos fondos en estas condiciones, tenía un problema con los acreedores que entraron a la deuda, porque les estaría dando mejores condiciones, y estos acreedores que entraron a la deuda, dado que no se venció todavía esa garantía que se le había dado, podrían accionar y decir: yo quiero las mismas condiciones que le diste a ellos. Entonces el problema sería todavía más grande. Eso lo pone a Argentina en una situación muy complicada. La salida que le encontró hasta ahora es el gobierno, porque la negociación parece estar complicada, es hacer un swap de jurisdicción, es cambiar la jurisdicción de los bonos, un canje, y darle exactamente el mismo bono, pero como jurisdicción argentina a los acreedores, que hay que ver si lo acepta. Pero eso técnicamente se puede considerar un default, porque yo no estoy cumpliendo las condiciones originales del bono que emití, que era pagar en Nueva York, digamos. Ahora, pero el intercambio de bonos es a aquellos que ya acordaron. A los que ya entraron en los dos canjes anteriores de 2005 y 2010. O sea, pero sigue quedando afuera lo sigue quedando afuera. También hay una oferta de pagarles con bonos, pero lo que no sabemos es si se la van a aceptar, digamos. La negociación está difícil, es muy difícil negociar con alguien que, digamos, ya tiene todo para ganar. Pero el problema
es el fallo en primera instancia, digamos. El error de la Argentina se produce antes del fallo de primera instancia, porque hasta 2011, fines de 2011 fue cuando se produjo el fallo en primera instancia. Argentina había asumido dos posturas. La primera era ni tomar en cuenta el problema de este 7% de la deuda que había quedado impaga en el mercado secundario a valores muy bajos y que cualquiera podía ir a comprarle y empezar acciones legales. Argentina ni lo tomaba en cuenta, digamos. Y después fue una vez que empezaron a aparecer las demandas, Argentina empezó a decir que no las iba a pagar, y lo último que hizo es que incluso, que fue con lo que justificó el fallo de primera instancia del juez, que si le fallaban en contra no lo iba a respetar. Y eso detonó que buena parte del fallo de primera instancia de Griesa estuviera justificado en la actitud de la Argentina de desafío a un posible fallo de la justicia norteamericana. Entonces, a partir de ahí fue muy difícil, ya íbamos perdiendo 1-0, digamos, fue muy difícil dar vuelta. Nunca más pudimos dar vuelta al fallo en primera instancia, básicamente. Decinos, y toda esta situación, ¿cómo se lee en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de cambio? Con respecto a, bueno, el cepo cambiario. ¿Qué podemos esperar? Obviamente se apuntaba, si venía este financiamiento, a una gradual, tal vez, flexibilización del cepo. Hoy que estamos más lejos de eso. Hoy estamos más lejos, sí. El retorno de Argentina a los mercados internacionales de capitales le permitía flexibilizar ciertas restricciones, ganar tiempo, suavizar ciertos ajustes en el tiempo, cosa que si no hay financiamiento externo, digamos, para financiar el desequilibrio de la balanza de pago y el desequilibrio fiscal, no es posible, digamos, y la historia se acorta, hay que hacer los ajustes de forma más rápida, más abrupta, entonces el tipo de cambio sube porque lo que descontaba iba a ser algo más suave en el tiempo, un ajuste más suave en el tiempo es un ajuste más abrupto, entonces hay más incertidumbre, el tipo de cambio sube, la brecha se incrementa, eso retroalimenta la incertidumbre, se frena más. O sea, lo que no quiero confundir es, la economía real ya estaba parada, digamos, no es que la economía real se va a parar por esto, la economía real ya estaba parada, pero esto es como sobre llovido mojado, digamos. Claro, o sea que con el otro escenario había tal vez una mejor proyección, si se quiere, como para tener fondo, sí, era menos doloroso, era menos doloroso el proceso de ajuste porque lo podíamos hacer en cuotas y más suave, y ahora, si este escenario se sostiene y Argentina no logra una solución negociada relativamente rápido y a un costo que no lo complique, el ajuste va a ser más abrupto, necesariamente más abrupto. O sea, hay algo que es muy sensible para el negocio inmobiliario y para obviamente la evaluación de las propiedades, que es el dólar. Sí. O sea, ¿cómo ves vos el dólar blue dentro de estos parámetros que se estuvo moviendo en estos momentos? Si obviamente puede haber una proyección todavía más. La brecha ha vuelto en torno a niveles del 50% y creo que se va a quedar en eso. Lo del 40, incluso 30, fue un veranito, digamos. Y ahora la brecha ha vuelto irrefutablemente al 50% y creo que se va a quedar en torno a eso, un punto por abajo, 2 o 3 puntos para arriba, con las fluctuaciones lógicas que tienen todas las noticias que van surgiendo, pero va a quedar en torno al 50% hasta fin de año, y en fin de año todos los que sabíamos que había un problema porque se acababan los dólares de la cosecha gruesa y el desequilibrio de la balanza de pagos se hace más evidente, ahora no está la pata esta del financiamiento, o sea que lo que todos los economistas veníamos diciendo, que a fin de año había un salto del tipo de cambio por el atraso real y el desequilibrio, por el fin de la cosecha gruesa, digamos, que se hacía más evidente el desequilibrio de la balanza de pago, ahora más todavía, digamos, si es que no va a haber financiamiento externo. O sea que va a haber un salto del tipo de cambio oficial y probablemente también del blue, aunque el blue no se atrasa tanto con la inflación, casi que no se atrasa contra la inflación, pierde, pero a los 2-3 meses lo recupera, digamos. Pero la brecha ha quedado, hasta que no se superen, digamos, los desequilibrios del fondo, que es principalmente un fuerte desequilibrio fiscal, y no se termine de levantar el cepo, cosa que con esto está más lejos, la brecha va a quedar en torno al 50%. Hablando como para relacionar también lo que tiene que ver con la economía real o las distintas economías reales del interior del país con el negocio inmobiliario, ¿cómo ves justamente la actividad en el interior del país? Y bueno, obviamente si eso puede traccionar más negocios inmobiliarios, porque estamos en una situación al contrario.
Las economías reales están muy complicadas, sacando algunos productos que siguen estando favorecidos por una coyuntura internacional muy favorable desde el punto de vista de los precios. La mayoría de las economías reales tienen niveles de rentabilidad, el vino, los cítricos, las frutas están complicadas desde el punto de vista de los niveles de rentabilidad que supone el nivel de atraso cambiario. La devaluación nominal de enero ya prácticamente se erosionó en un 70% por el proceso inflacionario, con lo cual la devaluación sin el ajuste fiscal, digamos, y sin resolver primero el problema de la inflación, es una carrera nominal, digamos, que estamos corriendo entre precios y tipo de cambio y cortita. Que ya la hemos corrido. Que ya la hemos corrido y resultó muy cortita porque ya se erosionó 70% del impacto real de la devaluación nominal de enero. Con lo cual, como el tipo de cambio real no varía significativamente con esas devaluaciones, esa no es la solución para esas economías. Por eso digo, la historia se hizo más cortita, o sea, más que nunca hay que realmente enfocar cuál es el problema que estamos teniendo, que principalmente pasa por el desequilibrio fiscal, la inflación y el atraso del tipo de cambio real. Pero la inflación y el atraso del tipo de cambio real son consecuencias de una política fiscal muy expansiva que terminó derivando en un desequilibrio fiscal excesivo, digamos. Entonces, lo que hay que corregir es eso, con eso se va a corregir la inflación, y una vez que hayamos logrado corregir la inflación, recién ahí vamos a poder pensar en hacer una devaluación, como decían en su momento, exitosa en los términos de que no se traslade rápidamente a precios y se pierda el impacto real de la misma. Y viendo que tal vez ese no sea el mecanismo el que está apelando el gobierno, ¿no? para el tema de controlar la inflación, ¿qué inflación o qué digamos, tasas de inflación son esperables para este año? Y este año todos empezamos manejando una proyección de 30-35 y nadie hoy está proyectando menos de 40% de inflación para 2014. Claro, algo similar pasa con los costos de construcción. Exactamente. Al principio, y eso obviamente... En realidad los costos de la construcción empezaron a correr, antes corrían por delante y ahora empezaron a correr un poquito por detrás de lo que es el nivel general de precios. Pero hay que ver hasta cuándo se puede sostener eso, digamos, que corran un poquito por detrás. Claro, el gran problema es cuando se tiene que proyectar justamente costos a futuro, qué tasa en un flujo de fondos hay que aplicar, ese es el problema de la inflación. Las tasas de inflación tan altas lo que te generan es incertidumbre de precios relativos, hablando rápido, porque si bien todos los precios aumentan y aumentan mucho, no todos aumentan a la misma velocidad. Entonces el problema que se está produciendo es que todos los precios relativos están cambiando significativamente mucho en el corto plazo, y eso es lo que los precios relativos son lo que termina determinando si algo es exitoso, o sea, si vas a ganar plata, si vas a perder, si es exitoso, si es un fracaso, si te quebrás, si es un éxito. Entonces, como vos no podés proyectar eso, porque está cambiando todo muy rápido y todo el tiempo, no podés tomar decisiones, y por eso la inflación termina matando a la inversión. Claro, seguro. Y ahora, para terminar, sí. Ustedes siguen de cerca también todo lo que tiene que ver con el negocio inmobiliario, la inversión inmobiliaria, la actividad en la construcción privada. ¿Cómo ves? ¿Qué opinión, digamos, ustedes como economistas tienen acerca de los niveles de actividad y de si estos niveles de actividad se puede proyectar de que pueda haber una reversión de su actual situación o por el contrario hay que esperar que continúen en los mismos niveles? El sector de construcción está en un nivel históricamente alto de actividad, eso no podemos dejar de decirlo. Es mayor que el pico histórico, que es reciente, digamos, se ha retraído un poco, pero sigue en niveles históricamente altos. La perspectiva es que va a seguir bajando, va a seguir ajustando, en la medida que no ajusten los precios, el nivel de actividad. Los permisos de edificación te dan, digamos, otro panorama, han caído rotundamente, sobre todo en ciudades. En la medida que no ajusten los precios, que también tiene un límite eso por lo que estamos hablando de los costos. Sí. En la medida que los precios no ajusten, no va a haber más venta, y si no hay más venta se va acumulando el stock de unidades determinadas que no se pueden vender, digamos, con lo cual a la larga se empieza a frenar todo. Entonces uno entiende y cree que en la medida que los precios no hagan el ajuste que tienen que hacer, el sector va a ir corrigiendo su nivel de actividad cada vez más significativamente. Pero los precios han comenzado a ajustar, si bien lento, con lo cual hay una luz de esperanza por ese lado, digamos, que los precios se empiecen a ajustar, se empiecen a movilizar más las ventas, empiecen a reducirse el stock que se está acumulando de unidades terminadas que no se venden, y en consecuencia empiece otra vez la rueda a girar. O sea, si los precios la variable acá, la clave acá, lamentablemente son los precios. Si los precios no ajustan
no se va a empezar a mover la rueda de la venta, y si no se mueve la rueda de la venta, no se mueve la rueda de la construcción. Bueno, ahora sí, la última, no quería dejar de preguntártela. ¿Qué opinás con respecto al dólar inmobiliario? Hay algunos sectores que, digamos, inmobiliarios que pretenden llevar como idea esto hoy al gobierno. ¿O lo es factible de aplicar en esta situación? Los economistas decimos que un bien, un precio. Que cuando un bien tiene muchos precios, eso significa que las cosas no funcionan bien, digamos. O sea, a la larga eso es malo, en el corto plazo puede ser un auxilio para generar un poco más de movimiento y sostener la situación. A la larga, muchos precios para un mismo bien no es bueno y no puedo mentir, digamos. A la corta puede llegar a ser una buena medida, pero es un parche transitorio, es una solución transitoria, no es la solución de largo plazo que necesita el sector inmobiliario. El sector inmobiliario necesita estabilidad de precios, eso le va a permitir que haya crédito hipotecario, la estabilidad de precios, y eso le va a dar un piso de actividad sustentable, digamos, que es lo que necesita, y no estas fluctuaciones que dan los ciclos económicos en la Argentina, digamos, que hacen que el sector alcance picos que luego no puede sostener. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tus opiniones. Seguramente vamos a tener que seguir de cerca, como siempre, la economía, todo lo que rodea a la actividad concreta inmobiliaria y de la construcción. Gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos en el próximo Reporte Inmobiliario TV.